En esta segunda parte vamos a hablar, habiendo ya visto todos los temas introductorios en conceptos de seguridad, nos vamos a dedicar a hablar de desarrollo seguro, que para nosotros básicamente el desarrollo seguro va a ser todas las cosas de seguridad que vimos anteriormente, pero aplicadas como estrategias, estándares e incluso librerías a la etapa de desarrollo en sí, que es un poco ya metiéndonos dentro de lo que esta materia quiere, que tiene que ver con programación. La idea del video es dar como una especie de tips o dar ideas de las dimensiones de lo que es el desarrollo seguro, como que sean punteros a decir, uy, mirá, todo esto hay que tener en cuenta. Pero es toda una disciplina en sí misma, es decir, hay libros de muchos de estos temas, hay libros enteros, hay, bueno, ni hablar material de internet hasta el cansancio, incluso en las páginas oficiales de los lenguajes van a tener un montón de estas cosas. Muchas cosas, si ustedes se ponen a mirar en libros o páginas de los lenguajes, se dan cuenta que hay ideas que saqué de ahí, inclusive, así que no es que nada de lo que les puedo poner acá es algo excesivamente sofisticado, sino que es meramente introductorio. Algunos conceptos. El origen de las vulnerabilidades, es decir, de aquellas cosas que generan un riesgo en nuestra aplicación, vienen del código que nosotros mismos escribimos dentro del esquema de desarrollo. Después que uno pueda decir, esto puede deberse a las configuraciones por defecto del lenguaje o de cierto servicio. Ok, pero en principio vienen del código. Código nuestro o código de terceros. El atacante tiene por objetivo explotar estas vulnerabilidades para poder cometer algún tipo de, no quiero decir ilícito porque me estaría volcando a la parte legal, pero cometer algún tipo de daño, vamos a decirlo. El daño puede ser robar información, robar dinero, obtener información para cometer otro nuevo ataque, obtener información para después extorsionar. Es decir, puede haber un montón de motivos por los cuales un atacante puede tener por objetivo explotar la vulnerabilidad, pero lo que sabemos es que lo va a querer hacer. Y nuestra pregunta ahí básicamente es ¿qué hacemos nosotros en ese contexto hostil? Lo primero y que es recomendable es ir a la documentación oficial de la plataforma y el lenguaje. Si ustedes ponen PHP recomendaciones de seguridad, hay un montón de cosas. Post oficiales, post de terceros, guías de gente con más experiencia, guías de gente con menos experiencia, guías viejas, guías nuevas, hay un montón. Pero básicamente un primer paso es, yo uso el lenguaje X, lo googleo, miro qué cosas hay desde el punto de vista oficial. Uso Linux, bueno, recomendaciones de seguridad para Linux. Uso Windows, recomendaciones de seguridad para Windows. Sobre todo si va a estar a mi cargo el equipo de trabajo de cierto software o está a mi cargo el servidor de producción o desarrollo de cierto software. Reutilización de código nos habla de, bueno, si hay un bloque de código, sea una librería, un plugin, que yo puedo utilizar por una cuestión meramente probabilística, hay posibilidades de que ante la mayor cantidad de uso haya una mayor revisión de seguridad o al menos una mayor probabilidad de que alguien detecte bugs y pueda encaminar su resolución. Obviamente esto implica tener el cuidado de, si vamos a reutilizar una librería, ver si está en desarrollo activo o si está en desarrollo inactivo, si habitualmente solía ser insegura o si expone algún tipo de cosa insegura. Por ejemplo, una librería que en un lenguaje interpretado haga alguna cosa con algún string, es probable que tenga un grado de vulnerabilidad muy bajo o un grado de riesgo bajo, porque en general el manejo de string en lenguajes interpretados no suele tener problemas de sobrecarga de memoria o de algún tipo de vulnerabilidad que por ahí en un lenguaje compilado sí puede existir. Y obviamente en entornos, frameworks o cosas más populares,
obviamente uno puede hasta tener una página dedicada a la seguridad sobre esa pieza de software que va a reutilizar. Suele ser un buen consejo reutilizar software que sea bastante conocido. Bueno, framework, librerías, plugins, era un poco lo que les decía. En general, en el ambiente del software libre suele ser una precondición, o no sé, no, precondición no, quiero decir, suele ser una ventaja la capacidad de reutilización. Con el tema de software libre hay un problema que creo que lo tengo más adelante, pero lo introduzco ahora, que es, van a escuchar mucha gente que dice que el software libre no tiene vulnerabilidades. Y eso, primero, es falso, los datos no respaldan esa información, pero en realidad lo que da el software libre es una capacidad potencial de ser auditable. Que sea potencial no significa que sea efectiva, es decir, que sea software libre quiere decir que esté, por ejemplo, en GitHub, pero puede que nadie nunca se puso a mirar cierto aspecto de ese software que por ahí es vulnerable, ya sea porque el software es gigante, o porque es software libre pero no es muy usado, o porque hay un aspecto de ese software que es muy usado, que es muy complicado de entender, entonces nadie nunca le dio mucha bola y eso lo mantienen una o dos personas y se les puede escapar algo. Es decir, software libre concede propiedades potenciales, pero que no necesariamente se hacen efectivas. Así que cuidado con entender que el software libre de por sí, por ser libre, es más seguro. Es potencialmente más seguro y eso es cierto, porque hay potencialmente más ojos que pueden mirar, pero eso no quiere decir que sea efectivo. Así que tienen que tener cuidado de eso. Buenas prácticas. Buenas prácticas nos hacen la idea de que hay un conjunto de recomendaciones, no obligatorias, pero sí recomendaciones recomendadas, o que el lenguaje considera que es una buena idea, o que un subgrupo de gente que activamente usa ese lenguaje considera que es una buena idea, escribir de cierta forma y no de otra, o escribir usando ciertas funciones o librerías y no otras. Es una mejora indirecta porque no es que eso automáticamente le da más seguridad, porque por ahí las otras opciones también son igualmente seguras. Sí, de forma indirecta hacen que el código sea de mayor calidad. Además, al hacerlo de más calidad, es probable que también sea más legible. Si uno tiene código que es más legible, por obvios motivos, es más sencillo que uno mismo que lo escribió o terceros puedan corregirlo, porque lo pueden leer, porque lo pueden entender, y entonces al entenderlo pueden detectar algo que yo no detecté al escribirlo y corregirlo. Y al hacer esto, además, pueden hace que el código sea mantenible y modificable. Código de buena calidad, por ejemplo, requiere que su crecimiento, su mantenibilidad sea mucho más sencilla que en código complejo. Por lo tanto, hay una pieza de software que es insegura, la puedo, si use código de calidad, entonces está relativa o muy desacoplada, la puedo quitar y puedo poner otra con un poco de ajuste, hacer que funcione y que haga lo mismo que hacía la parte de la librería insegura, pero la librería que ahora es más segura. Entonces, en ese sentido, es una mejora indirecta al usar buenas prácticas de codificación. Bueno, esto creo que lo dije, la calidad, mejora la legibilidad, mantenible y modificable, es lo mismo. Y la conclusión al final de todo es que el código complejo es muy difícil, me falta una ahí, de corregir. Y al ser difícil de corregir, bueno, obviamente, al generar una resistencia a ser corregido, es probable que genere una resistencia a ser leído y por lo tanto a detectar probables vulnerabilidades que pueda tener ese código. Y acá empezamos con una serie de consejos. Y que poquito, en algunos casos donde pueda, voy a mostrar código. Y código va a ser código PHP, pero bueno, ustedes lo pueden aplicar. Primer consejo, validar las entradas. Lo hemos visto ya en algunos ejemplos de la materia, pero por ejemplo, si yo tengo un dato que tiene que ser un entero, entonces usando la función filterVar, hago filterVar y le paso el filtro de validación de entero. En el caso del número, me va a dar verdadero. En el caso de abajo, si quiero que sea un mail,
no pienso una expresión regular, no la busco en internet, PHP me da nativamente una forma de validar un email, sobre todo un email que después por ahí puedo usar para, desde mi propia aplicación, enviar correos. Por lo tanto, de mínima, saber que la sintaxis de ese correo electrónico es válida. Y después, usar las validaciones, por ejemplo, en el tercer caso, me pide que valide que es una URL, que es cierto que lo es, pero aparte agrega otro filtro adicional que sea que tiene que tener un path de forma obligatoria. En el caso de la URL de la tercera línea del ejemplo, no tiene path. Entonces esta función en este caso devuelve falso. El lenguaje me da de una forma nativa un montón de validaciones. La mayoría suelen estar en este listado que les dejo linkeado acá abajo, que son los filtros de validación, que son todas las constantes de este tipo que se pueden aplicar a filterbar y combinaciones que se pueden hacer entre ellas. Lo que yo les recomiendo es que si van a estar en la etapa de que o están validando un formulario o datos que vienen de alguna API o algo por el estilo, ustedes aprovechen y usen estas cosas. Lean un rato, siéntanse a leer un par de ejemplos, lean algunos ejemplos que están en la misma página, lean ejemplos de alguna otra página para ver alguna otra forma de uso que no esté documentada en los ejemplos. Y esto mejora la calidad que si empezamos a implementar validadores propios nuestros. Como tenemos la validación de entradas, tenemos la sanitización de las salidas. Cuando nos referimos a sanitizar salidas, nos referimos a que el dato vaya al cliente sin la posibilidad de que sea un dato que no tenga el formato adecuado. Típico ejemplo vamos a ver dentro de unas slides es problemas de inyección de código JavaScript. Pero en este caso, por ejemplo, con filterbar la misma función, además de filtros de validación, tenemos filtros de sanitización. La diferencia entre validar y sanitizar es que sanitizar retorna un nuevo valor que puede contener o no el dato modificado. En el caso, por ejemplo, acá tenemos tres variables que son tres formatos de mail. En el primer caso es un mail típico, en el segundo caso es un mail escrito de manera literal para que no sea agarrado por alguna cosa que busque para spam. Y en el tercero es un mail pero que está entre paréntesis. Entonces si miramos el filtro de sanitización de mail, aplicamos a las tres variables el mismo filtro. En el primer caso devuelve el mismo valor de entrada porque no tuvo que hacer nada para sanitizarlo. En el segundo caso da falso porque para la sanitización eso no es un correo electrónico. Entonces si queremos validar que sea un mail, eso no es válido. Y en el tercer caso detecta que es un correo electrónico pero que tiene algunos caracteres de más, los limpia y devuelve solo el correo electrónico. En ese caso es útil para sanitizar salidas. Ojo, no confundir acá una cosa, que diga hay salidas no significa que es salida al usuario. Una salida puede ser un dato que va a ser guardado en la base de datos. ¿Y por qué eso es una salida? Bueno, porque es una salida del script que procesó en principio, pero si quieren verlo de otra manera, probablemente mucho código, mucho dato que el usuario guarda, en algún momento posterior se va a transformar en una salida a ese mismo usuario, ya sea vía alguna interfaz que le muestre los datos que esa persona guardó, o esa u otra persona. Entonces, si dejamos que a nuestra base de datos lleguen datos que no están debidamente sanitizados, pensando que cuando mostremos la salida de su usuario se la vamos a... Alguien puede venir después y olvidarse que ese dato está sucio en la base de datos. Entonces, sanitizar la salida es ya sea para mostrarlo o ya sea para almacenarlo en la base de datos. Y de manera similar al caso anterior, les dejo ahí el listado de filtros de sanitización que hay, que son un montonazo, que los miren, los revisen y que se den cuenta que para... Quizá leyendo este listado también a veces uno se le abre la cabeza de todas las cosas que hay que sanitizar. Porque vos decís, che, ¿por qué hay un filtro que sanitiza esto? Nunca se me hubiera ocurrido tener que hacer limpieza de estas cosas. Y leyendo un poco más, uno descubre cosas que quizás no había tenido en cuenta. Bueno, hay todo un problema, una problemática sobre lo que es el manejo del contexto. Cuando nos referimos a contexto, nos referimos a todo lo que tiene que ver con el entorno en el que nos ejecutamos. Típico caso es referencias relativas. En el caso nosotros de PHP tenemos
Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las referencias relativas. Dentro estamos en un script y queremos ir a un script que está 2 carpetas para atrás y 3 subcarpetas para adelante. Entonces, si uso obviamente paths absolutos, tengo el problema de que si yo lo estoy instalando en /home Tomás y se lo paso a Pablo, él va a tener su C, /mis documentos, y /home /Tomás no va a existir. Eso va a tirar error. De ahí vienen que las referencias internas tienen que ser siempre relativas, sea para los require, sea para paths a templates, a todo lo que sea algún tipo de path. Otra cosa del contexto que es importante tener en cuenta es no asumir que hay cosas que existen. Por ejemplo, yo digo que mi información de usuario la voy a guardar en un archivo que se llame usuarios.txt. Entonces yo lo que hago al toque, cuando me viene la primera vez, es ya hago un open. Y en realidad tengo que chequear que existe. Por ejemplo, y a peor si quiero que ese archivo esté dentro de una carpeta que se llama, no sé, user/datos.txt. Bueno, tengo que chequear que el directorio existe, que el archivo existe, que tenga los permisos. Todas esas cosas que están en el segundo y en el tercer bullet de la lista esta son cosas de contexto también. Y si es requerido eso para que mi sistema funcione, es decir, no es un log que si no se guarda sigo de largo. Explota mi sistema si eso no está. Si yo la verdad es que lo usé, mi sistema explotó, no tengo que crearlo y hacer que siga en desarrollo. Tengo que generar el control y tomar la decisión. Las decisiones pueden ser 2. Crearlo desde el mismo código si no existe, o decirle al usuario o al administrador, che, mira, este archivo no existe y tiene que existir para que este sistema funcione. Créalo para que para que podamos seguir adelante. Y eso es válido. Todo lo que es dependiente de mi sistema, chequearlo al principio. Variables de entorno, todas esas cosas, si ustedes se fijan, son como muchas cosas que nosotros en el software que habíamos hecho de backend, medio que hicimos en el Bootstrap. El Bootstrap es un buen lugar para generar alguna clase o para generar alguna función que haga un montón de chequeos. Y que si esos chequeos no pasan, el sistema no termine de renderizarse o se renderice con los mensajes de error adecuados de que faltan cosas. Sea si no tiene conexión a la base, que si tiene variables de entorno, lo que ustedes consideren necesario, se tiene que chequear y tiene que haber un manejo explícito de eso. Nada, eso. Y el último, el en mi máquina funciona. En mi máquina funciona es el ejemplo de que se está manejando mal el contexto o el entorno. Esto no necesariamente significa que es culpa del desarrollador. A veces hay problemas del lado del desarrollador, a veces hay problemas del lado del que instala en el servidor. Pueden faltar alguna instalación de alguna librería, puede faltar alguna variable de entorno, puede faltar la configuración de la base estar mal. Pero el en mi máquina funciona. Y que esa frase exista es el ejemplo de que hay un mal manejo del contexto. Si hay en algún proyecto en el que ustedes estén, alguno de ustedes u otra persona que desarrollan ustedes les dice, en mi máquina funciona, alguien en algún momento, en algún paso, no tuvo en cuenta algo del contexto. Básicamente. Porque en mi máquina funciona es todo contexto. Básicamente, como para cerrar este tema. Ejecutar comandos externos. Esta es otra gran fuente de problemas de seguridad. En PHP van a tener 2 funciones que llaman exec y system, que lo que hacen es ejecutar como si eso fuera una consola. Ejecutan algo y en algunos casos no hacen nada y en algunos casos reciben la salida. Ahí le di 2 ejemplos. El comando psos command puede ser un string que puede ser armado por el programa o puede estar hardcodeado como string ahí dentro mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando hay cosas que me mandan desde el cliente y yo las mando a un exec? Bueno, definitivamente no. Definitivamente no debiera suceder, o estamos ante un entorno con grandes probabilidades de vulnerabilidad si yo un dato que recibo del usuario lo uso como comando o compongo un comando a partir de esos datos, ya sea usándolo como variable, etc.
Porque si alguien detecta que eso hace una consulta a través de exec, puede empezar a intentar cosas como desde RMs, y exec, la realidad es que no tiene limitaciones en principio. Hay formas vía configuración de limitarlo a exec o system, pero en principio ejecuta como si nosotros abriéramos una consola. Entonces, si nosotros encima de la salida de exec se la mandamos al usuario, podría ser un cat del etc /passw, que son todos los usuarios del sistema. Podría ser un cat de la configuración de Apache, si tenemos mal apostando a que por ahí están mal los permisos. Es decir, bajo ningún contexto debiera armar un comando a partir de datos que vinieron del cliente. Y si llegué a esa situación es porque hay algo probablemente en los requisitos que estoy pensando mal. Hice depender algo de un dato que venía del usuario y no debiera haberlo hecho depender de ahí. En general, en realidad, en mi experiencia, debiera no suceder casi nunca que tengan que usar exec o system. Pero en realidad, como uno a veces se encuentra con situaciones raras, no voy a decir no lo usen. Sería excesivo y hasta irresponsable. Sí que sepan que están introduciendo una dependencia absolutamente peligrosa en su código al hacer exec. Y que pueden conllevar a problemas de vulnerabilidad bastante graves. Por ejemplo, ¿qué forma podrían implementar ustedes que sea un poco más segura y que les permita hacer exec con entrada de usuario? Y bueno, que en realidad lo que el usuario les indique es la acción a realizar y que la acción sea un conjunto de comandos y que ustedes tengan una lista blanca de los comandos permitidos y que si el usuario mandó alguno de esos comandos permitidos, se ejecuta. Pero que el string que venga del usuario ustedes chequeen de forma explícita. ¿Es ls? ¿Es el nombre de mi comando? ¿Es esto o es lo otro? ¿Es exactamente ese string? Si es ese string, ejecútalo. Y si no es ese string, o es ese string pero tiene algo más, no lo ejecutes. Entonces, vía lista blanca, suele ser una muy buena manera de validar cosas. Es decir, validamos y vienen cosas del usuario, pero yo las acepto siempre y cuando sean de un subconjunto de cosas, de valores válidos, que yo de antemano chequeé y garanticé que son valores en los que yo puedo confiar. Bueno, sentencias preparadas, ya lo vimos en clase, ya lo usamos. Ahí les estoy mostrando un insert con una sentencia preparada. Hay dos tipos de sentencias preparadas, con bin parent o bin value, y a ambas también aceptan. En el primer caso, en este estamos usando las variables con nombre, dos puntos name, age, hacen el insert, pero podrían ir signos de preguntas, no importa, eso es una sintaxis específica de PHP y de PDO, ustedes podrían estar en otro lenguaje y la lógica es la misma. No armar a partir de variables sentencias SQL, es una fuente de inyección SQL absolutamente popular, es, diría yo, una de las vulnerabilidades. Vamos a ver en la siguiente slide un conjunto de vulnerabilidades populares. Yo diría que la inyección es una de las más populares, si no es la más popular. Si quieren alguna guía sobre sentencias preparadas, acá abajo les dejé del manual de PHP, donde está toda la discusión sobre esto. Este caso es una query absolutamente segura, implementada, y acá, si bien hardcodeo nombre y edad, acá podría venir cualquier tipo de código y esta query no introduciría ningún tipo de vulnerabilidad en nuestra aplicación. Bueno, después está el tema Buffer Overflow. Buffer Overflow, también como esto es desarrollo seguro y no desarrollo web, lo introduje porque obviamente en donde saqué esto estaba mencionado. Esto pasa además en lenguajes de bajo nivel tipo C. Buffer Overflow es cuando un programa intenta agarrar una celda de memoria que es distinta a la que había reservado el sistema en su origen. Típicamente, si ustedes están ejecutando algo en Linux y ven el error segmentation fault, es altamente probable que estén en presencia de algo tipo un buffer overflow. En general, los lenguajes de alto nivel que usamos, PHP, Python, Java, no debieran tener problemas de buffer overflow, pero en realidad puede pasar que usen librerías de tercero y como todos los lenguajes aceptan cosas compiladas, ahí sí en las cosas compiladas, sobre todo en librerías de tercero se puede usar C,
y ahí sí puede haber buffer overflow. Entonces, ojo con esas cosas, ojo con el buffer overflow, porque puede llegar a meter vulnerabilidad de formas inesperadas. Por ejemplo, extensiones de tercero compiladas de bajo nivel. En PHP, por ejemplo, si alguna vez, no sé, capaz no les pasó, pero si alguna vez van al PHP INI van a ver que hay extensiones .so. Esas extensiones .so están programadas en C, no están, o en C++, no están programadas en PHP. Eso es bajo nivel. Y ese código provee a ustedes de funciones que después ustedes van a utilizar. No va a importar el lenguaje en el que fue compilada esa librería. Entonces, que usemos lenguaje de alto nivel en el cual nosotros no podemos explícitamente meter buffer overflow si lo usamos de forma normal, no quiere decir que estemos exentos del buffer overflow. Bueno, consejo de excepciones. Hacerlas. Usar excepciones. Si ustedes hacen un software que largan al público y no tiene excepciones, es probable que se van a perder y les va a empezar a caer un montón de errores que ustedes no tenían contemplados. Es muy tedioso, pero con el tiempo van a tener un conjunto de cosas extendidas, de cosas capturadas, excepciones, y lo otro es hacer excepciones cada vez más específicas. Es decir, yo encuentro acá, tengo una excepción, an exception, another exception y exception. Si en algún día cae en exception y lo logueo y veo que es una nueva excepción que no había tenido en cuenta, y bueno, la realidad es que para la siguiente versión debiera agregar un nuevo catch con la nueva cosa que pasó, por más que después uno diga, bueno, en principio tomo la misma decisión que en alguna otra, porque ese grado de refinamiento me va a permitir a mí entender, incluso después si yo logueo el tipo de excepción algún día, puedo hacer que alguien me dé un log de producción o de alguna instalación y empezar a hacer hasta estadísticas, qué es lo que más falla en mi sistema. Y bueno, si yo no empiezo a ser más específico en las excepciones, es imposible hacer estas cosas. El otro motivo para tratar de hacer try catch la mayor cantidad de veces es que hay una premisa, y les dejo un video que está en español, que obviamente no es obligatorio, pero está muy buena la charla, que es un muchacho que es acá en Argentina, pero trabajó en empresas de primer nivel a nivel mundial, y que él tiene una frase, y que es absolutamente cierta, que se llama todo el software está roto. Y es un poco expresar esto. A ver, los bugs están en todos lados. La asunción que nosotros tenemos que tomar como desarrolladores es que nosotros estamos escribiendo código que se va a romper. De ahí venía otra frase que era un poco en chiste también, que programar, lo mejor de programar era borrar código. Y claro, porque en realidad en términos probabilísticos uno está borrando probabilidad de bugs. Pero bueno, fuera del chiste, en realidad es real esto. El software está roto, pero no solamente el software mío, la capa en la que yo trabajo, la red que alguien configura, el web server que otra persona me dio, el canal de comunicación que alguien se olvidó de encriptar. El video está muy bueno porque él muestra en empresas de primera línea ejemplos de cosas que se rompían y uno decía, ¿y esto por qué se rompió? Y son cosas que uno no puede creer, y estaban ahí y rotas. Y está bueno. Lo otro sobre este tema es, bueno, ¿y qué le muestro al usuario? Bajo ningún concepto mostrarle el error, el mostrar que hubo exception, error en la query, eso está todo mal. Al usuario no le interesa eso. Al usuario no le interesa que falle, pero si falló, le interesa un mensaje que diga, che, mira, tuvimos un problema, estamos trabajando en ello, te pedimos por favor que vayas acá y nos lo reportes, o que te quedes tranquilo, que vayas acá y que en algún momento lo vamos a arreglar. Obviamente todo ese mensaje debiera estar soportado atrás por algún mecanismo en que, por ejemplo, una cosa que podemos hacer en la parte de catch, además de recomponernos del error que hubo o mostrar el mensaje de error, es si tenemos alguna herramienta que manejamos incidencias, tipo los issues de GitLab, los issues de GitHub o un Jira o alguna otra herramienta parecida, hay un montón, que el software mío genere un issue de forma automatizada y se lo asigne a alguien y que digan, che, el usuario tal día, tal hora generó un código de error con esto, y que el código de error hasta, en todo caso, hasta podría mostrar parte del log o algo por el estilo. Si uno empieza a crecer en ese nivel de detalle, va a ayudar a que arreglar un problema
sea cada vez más trivial, o al menos sea cada vez más traceable. Lo que uno busca con todo esto es la trazabilidad. Tuve un problema acá, ok, ¿dónde pasó? Pasó en esta instancia, pasó en este servidor, pasó, está almacenado en este log con este código, listo. Este es el código del fallo. ¿Qué hago con eso? Y bueno, de ahí tendría que tomar la decisión al respecto, dependiendo de qué diga el código. Pero bueno, básicamente usar las excepciones y usarlas cada vez que me encuentro con un error nuevo que no tenía en cuenta y que cayó por exception. De nuevo, a ver, de mínima exception, capturar siempre que se pueda. Y cuando aparece algo específico, armar una excepción explícita y darle un código y un mensaje de error específico para eso. Respecto a qué se muestra al usuario, bueno, lo que le decías antes, no mostrar esto. El peor error que pueden cometer como programadores es decir, tanto en desarrollo como en producción, ok, no, pero eso no pasa nada, ocultalo. La mayoría de los lenguajes tienen un mecanismo para que ese tipo de cosas que están viendo ahí no se vean. El ocultar lo que no se vea es una mala idea. Es una mala idea en producción, pero entendible porque por ahí alguien de producción no quiere que se vea un path, no quiere que se vea el nombre de un archivo, no quiere que se vea algo. Ocultar, yo he visto, y esto me parece una mala práctica y la desaconsejo, que hay gente que oculta los errores en desarrollo. Si vos ves un error de estos en desarrollo, o lo arreglás o lo capturás para que no aparezca más. Pero el error no puede estar. El error es un camino de nuestro código que nosotros no contemplamos, que nosotros no capturamos, no definimos una variable que había que definir. Y le va a pasar que, por ejemplo, en un fatal error está bastante obvio que hay que arreglarlo. Pero, en cambio, hay muchas cosas que son notice y que las van a ver ahí y van a decir, esto es porque no está tal variable, pero anda igual. Porque muchas veces los lenguajes piensan en los desarrolladores y tratan de sobreponerse a los errores también. Y a veces lo hacen muy bien eso. Pero eso no es motivo para decir, no, este error con que lo ocultes ya funciona. A veces obviamente no podemos no ocultarlo. ¿Por qué? Y porque en realidad el error es de una librería de tercero que quedó vieja. Y es una librería compleja que yo no voy a rehacer de cero. Entonces, para esta librería tengo que ocultar el error. Bueno, ok. Sepamos que estamos aceptando, o sea, ¿se acuerdan cuando hicimos la clasificación de posibilidades frente a riesgos? Estamos aceptando eso y no lo estamos arreglando. Porque es de un tercero, etcétera. Pero bueno. Si lo ocultamos los errores, no los estamos arreglando. Me ha pasado un montón de software que está en producción de gente que lo está haciendo y que no arregla errores o notice o warnings así, que se van acumulando con el tiempo. Todas esas cosas en algún momento empiezan a ser errores o en conjunto comienzan a configurar un nuevo error que es emergente de todas estas cosas que se van acumulando. Y es muy complejo de debuguear. Porque como eso está hace años ahí dando notice oculto y nunca falló. Entonces cuando yo me siento y lo primero que hago es mostrar los errores, me dice, no, eso sale siempre. ¿Y pero por qué sale? No, porque sale. Y arreglalo. No, porque en realidad muchas veces, muy pocas veces no arreglar este tipo de cosas está justificado verdaderamente. La mayoría de las veces es porque no tienen ganas de arreglarlo. Y sepan que es ocultar el error es deuda técnica. Están siendo vagos en no querer hacer algo que en realidad debieran arreglarlo. Es código que está mal programado o que le falta contenido. Bueno, ahí me quedó... Yo pensé que esta URL la había arreglado. En realidad es otro link a un video. Loguear, sobre login. Loguear es complicado. Si ustedes empezaron a usar los logs con Monolog en el proyecto de Pau, les habrá pasado que lo habrán usado, ojalá lo hayan usado bien, pero en muchas ocasiones se habrán dado cuenta que quizás el log no daba información útil. Y en realidad el log no es una entidad extraterrestre, el log lo armamos nosotros como programadores. Si el log no da información útil, nosotros estamos haciendo que no dé información útil. Si hay información que a mí no me interesa saber, por ejemplo, cuando es un 200 OK, me inunda el log y no me interesa, bueno, lo saco.
o lo paso en modo debug y yo me mantengo en info. Entonces, el video que les linkeo ahí me gusta porque da muchos escenarios de cómo pensar los logs y muchas cosas. Y en serio, es mucho más complicado de lo que puedan pensar. No es simplemente tirar valores a una línea. Tiene un montón de cuestiones, de cosas a tener en cuenta. Bueno, ni hablar que cualquier excepción con la que me cruce, loguearla. La excepción va logueada. Para la excepción, el tipo de excepción, el mensaje. Y de a poco ir refinando en qué variables mandar cuando se loguean esas excepciones. Para poder identificar el subconjunto de variables que son las que meten el problema. Entonces, si yo logueo todas las variables, pero me sirve una sola. Me pasaba en otros años que logueaban, por ejemplo, el formulario que venía. Y logueaban, por ejemplo, también la imagen entera. La imagen en bytes la mandaban al log. Y yo les decía, no hay ningún motivo por el cual yo quisiera tener la imagen en bytes en el log. Nada, cero. Lo único que me puede interesar mandar de la imagen al log puede ser el tamaño. Cantidad de bytes de la imagen. Pero ¿por qué me manda? Y eso era vaguedad. Era simplemente llegaba el post y lo primero que hacían antes de seguir procesándolo es logger, llegó el form y mandaban esos posts como venía. Bueno, no. El log tiene que loguear excepciones y loguear las variables que a mí me interesan para hacer un diagnóstico. Loguear valores no esperados está bueno cuando hay una combinación que me hace explotar algo. Está bueno loguear. Si son valores que se pueden dar en producción, loguearlos en modo info, en modo error, en modo warning. Si son valores que solamente se dan por una combinación loca en desarrollo, loguearlos en modo debug. Puede pasar que el modo debug sirva para hacer un traceo, una traza completa de la ejecución. Total, ustedes cuando distribuyan su software en general lo van a distribuir aconsejando que esté en modo warning o en modo info. Y el modo verboso, el modo debug, solamente les va a servir para desarrollo. Y que también les puede servir para que cuando alguien les reporte un error, ustedes le pueden decir, bueno, anda a la configuración, ponelo en modo debug, ejecutar el error y ahí mandame tal archivo. Y ahí ustedes pueden hacer un seguimiento completo de su software a partir del modo debug. Pero bueno, en principio no loguear todo, loguear solo los valores esperados. Y esto, usar bien los niveles de log, usar debug para debug, es decir, en instancia de desarrollo o para que alguien les reporte algo, pero no inundar de logs una instalación de producción, porque cuando uno tiene un problema en producción quiere al toque ver cuál es el error. Entonces lo más importante son los errores y los warnings, no importan tanto los info. Y piensen que el log no lo consultan ustedes como desarrolladores. El administrador de sistemas de su organización también tiene que mirar el log. Es decir, piensen cuando ustedes lean ese log que los van a leer ustedes que lo entienden como devs, como desarrolladores, y eso lo va a leer alguien que no programó el sistema, que no sabe de qué se trata el sistema, que por ahí no le interesa porque hace un millón de cosas, además de monitorear el log del sistema que ustedes programaron. Entonces, debiera el log ser lo suficientemente explícito como para que, si hubo un problema que el sysadmin pueda arreglar, decírselo. Che, mira, la IP está mal configurada. O la IP de la variable tal no coincide con la IP del sistema y yo necesito que coincida. Que el log les diga eso. Entonces el tipo va y mira, mira, la variable de tal archivo era... mira, estaba en la documentación y no lo leí bien. Ok. Incluso hay logs que hasta yo he visto, no digo que haya que hacerlo, pero que en el mismo log te linkean a la documentación. Entonces va ayudando a que el administrador vaya aprendiendo sobre ese software. Entonces piensen que ese log los lee a alguien que no van a ser ustedes solos. Bueno, datos importantes. ¿Qué nos referimos con datos importantes? Datos que tengan algún tipo de restricción o importancia, sea legal, sea ética o de algún tipo. Por ejemplo, nosotros no es tan alegre pedirle datos financieros al usuario. Por ejemplo, su tarjeta de crédito y su código de seguridad.
típicamente hay ciertos esquemas. Por ejemplo, hay páginas que adoptan la opción de guardan el código, pero no guardan el código de seguridad. Hay otras páginas que no guardan nada, entonces cada vez que vos vas a usar la tarjeta tenés que volver a poner todo. Eso, de nuevo, la necesidad en base a la relación de negocio. Por ejemplo, yo entiendo que a Mercado Libre le interese no pedirte el código de seguridad cada vez porque la gente compra mucho a través de ahí. Pero la realidad es que es inseguro. Porque si yo dejo mi máquina abierta con la sesión de Mercado Libre andando y me voy y viene un ladrón, quizás pueda hacer algún uso de mi cuenta si yo sin querer la dejé abierta. Entiendo por ahí que, digamos, el ejemplo que estoy poniendo por ahí es muy forzado, pero ¿quién te dice que no compra algo y dice lo paso a buscar y lo pasa a buscar y no hay un control? Lo mismo cuando guardamos datos médicos, por ejemplo, o guardamos datos, no sé, no es habitual, pero se guardan datos de identidad de género, se guardan datos de afiliación política, se guardan datos personales. No es gratuito para una organización tener datos de gente, y si esos datos son filtrados al público, una base de datos con muchos datos de gente, no datos de consumo, quizás decir que el usuario 15 lee 3 notas de deportes o 5 notas de política en un diario, quizás no es importante como decir que el usuario que se llama Pedro Gómez tiene una enfermedad permanente que le implica este gasto en obra social de tanto. Es decir, hay datos que son más importantes que otros, y nosotros tenemos en Argentina leyes que regulan ese tipo de datos, y desde el lado técnico nosotros tenemos que resguardar que esa información no se filtra y en lo posible buscar mecanismos, si se puede, de que en caso de filtrarse sea medio difícil rearmar. Hay veces que hay datos que quizás uno no consideraría tan importantes, o que cree que por ahí encriptando, desvinculando el nombre de usuario, puede llegar a... O sea, por ejemplo, yo estoy trabajando en un sistema que requiere recopilar datos laborales de las personas, y si hay algo que es medio, después de cierta cantidad de años, que es medio único en la gente, es su trayectoria laboral, educativa, profesional, etcétera. Entonces uno dice, che, mira, yo lo uso y te lo guardo aparte, y acá te quedan todos los datos. Bueno, pero mira, identificar a alguien que trabajó todos estos años en tal lado, todos estos años en tal lado, tiene esta carrera. Si se filtra esa base de datos, quizás, por más que sea un montón de gente, no sea tan difícil armar un perfil a partir de eso y suponer cosas personales de la gente que a la gente no te permitió divulgarlas, y vos las divulgaste por un problema de seguridad. Entonces, encriptar datos importantes puede servir en algunos casos. A veces hay que tomar la decisión de no almacenar todo. Yo, si tuviera que manejar datos financieros, lo primero que diría es delego en un tercero, por ejemplo en Mercado Pago, los datos financieros. Y si hay un problema, se filtra usuarios, se filtran tarjetas de crédito en algún lado, yo estoy tranquilo que mi sistema nunca almacenó eso, y que eso en todo caso será un problema de Mercado Libre o de algún otro gateway de pago que haga por mí ese trabajo, y yo no almaceno nada. Entonces, si alguna vez a mí me pasa algo, el usuario dice, uy, se quedaron con mi usuario, con mi historial de compras y con la cantidad de veces que compré, pero nunca se liqueó o nunca se filtró la tarjeta de crédito. Y acá les dejo una pregunta para cuando vean este video y me la responden en la clase. ¿Cuál es la diferencia entre criptar y hacer hash? ¿Son lo mismo? ¿Es parecido? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, se las dejo ahí picando. Code review. Code review o revisión de código es una práctica que involucra que en ciertas características se junta el equipo o un subgrupo del equipo de trabajo y se dedican a discutir ciertas partes del código antes de que salgan a producción o antes de ser pusheadas. Lo que suele estar bueno de las code review es mezclar gente de poca
experiencia con gente de mucha experiencia. Entonces, que la gente de poca experiencia exponga código y que la gente de mucha experiencia le empiece a decir, no, esto hacelo así, esto hacelo de esta manera, esto en nuestro sistema hay una función que hace eso que estás haciendo vos a mano, usa esa función. Las code reviews es una buena manera de generar intercambios entre gente con mucha experiencia en un código, en un proyecto, con gente que tiene menos experiencia. Y una forma de transferencia de conocimiento al interior de un proyecto. Algo que hace la seguridad es el manejo de bugs. Ya lo hablamos hace un tiempo. Pero acá volvamos un poquito sobre eso. Si yo uso un software, quizás algo que me tiene que importar es si yo le encuentro un error, si tengo un lugar donde reportarlo. Y si puedo medir si esos reportes les están dando bolilla. Por ejemplo, yo algo que suelo hacer, si voy a usar una librería que está en GitHub, es me tomo el tiempo de ver si tiene commits recientes. Y para mí recientes dependiendo del tipo de código, pero puede ser reciente puede ser desde un mes, hasta por ahí un código que es medio específico y que no tiene demasiadas variantes, puede ser 1 o 2 años. Si un código tiene más de 3 años sin un commit, yo considero que es código que está abandonado. Es algo bien particular, es una opinión si quieren. Y aparte otra cosa que reviso es cómo manejan los issues, por ejemplo en GitHub, y los pull requests. Si uno ve que tiene muchos issues abiertos y que los issues habitualmente no tienen respuesta y que hay mucha gente que hace issues de forma seguida y no obtienen respuesta, es probable que ese código, ante la presencia de bugs o de vulnerabilidades, me transfiere la vulnerabilidad a mí si yo lo utilizo, porque no lo va a arreglar. Entonces, y las pull requests lo mismo, hay mucha gente que por ahí está dispuesta a colaborar con arreglos puntuales, arreglos de cosas, pero lo que le termina sucediendo es que hace pull requests y como el código está abandonado, el repositorio no está siendo mantenido, los pull requests mueren ahí. Entonces, también es una buena métrica. Los proyectos debieran generar canales de comunicación para reporte de bugs y uno debiera ver que eso está activo en la medida de lo posible. Si te ponen un correo electrónico, bueno, estás un poco al horno, no hay manera de medir si ese correo está andando o no. Pero bueno, en el caso de issues tracker públicos como GitHub, GitLab o demás, sí es posible. Y con bug propio, bueno, un poco lo mismo. Uno desde el lado de estar generando el código, sea para una organización de forma interna o hacia afuera, hacia el público, uno debiera comprometerse en una medida mínima a que ante alguna vulnerabilidad le va a dar bolilla al que lo esté reportando y va a pasar a atenderlos en la medida que pueda, ¿no? Porque hay mucho problema con el tema, sobre todo software libre. Lo que suele suceder es que por ahí se hace en el tiempo libre. Y bueno, muchas veces uno en un issue tracker medio activo lo que ve es que alguno le contesta, che, mirá, no tengo tiempo, pero si haces el pull request te lo mergeo a master. Y bueno, a veces es suficiente con eso. Va a depender del tipo de proyecto, el tipo de código que sea, el tipo de bug encontrado, etcétera. Bueno, esto ya lo hablamos y lo voy a saltear. Si el open source garantiza seguridad, de forma potencial garantiza que sea auditable, pero después hay que hacerlo efectivo. Algo que está bueno también y que garantiza que las cosas sean seguras son los analizadores estáticos de códigos. Ahí les dejé 3 que son para PHP, que son conocidos y modernos. Hay algunos que son viejos. Analizador estático de código lo que nos dice es una herramienta que busca patrones. Se le dice estático porque no ejecuta el código, si no son analizadores dinámicos que también existen, pero en el caso estático, a partir del código escrito, escaneando texto, sabiendo obviamente de qué lenguaje es, detectan patrones de vulnerabilidades más o menos conocidas o malas buenas prácticas. Más allá de esto, que si ustedes lo ven van a ver que son comandos que se instalan, lo que está bueno es que estos comandos además los IDE integran formas visuales. Entonces ustedes están escribiendo y guardan y el IDE, así como les tira de sintaxis y de cosas, les tira lo que el analizador estático de código vio. Y si tienen mensaje y hay cosas a mejorar, esto ayuda integrado a que ustedes puedan ir mejorando sus prácticas de código
a través del mismo IDE que integra este tipo de herramientas. Habitualmente este tipo de herramientas lo que marcan es en qué línea y en qué carácter de la línea está el error y cuál es el error que detectó. Entonces eso al IDE le permite ubicar visualmente donde les puede indicar este tipo de cosas. Es algo un poco avanzado, pero no está mal si se lo puede configurar. Y una cosa que ya sería excesivamente avanzada, pero que también está buena, es que uno puede integrar este tipo de herramientas al hacer push a proyectos. Entonces, que un proyecto uno haga push, no lo usa localmente, pero en una instancia de pruebas automatizada, GitLab o GitHub detectan esto y rechazan el push a master porque no pasó la prueba de, no sé, de PHP Stand tal error. Y nos da a nosotros una posibilidad de centralizadamente compartir chequeos. Que después si los desarrolladores lo implementan en sus máquinas, no nos preocupa. Bueno, fue un repaso. Espero que les haya dado como un montón de ideas de cosas que a las que pueden ir a leer. Como una mini resumen, código de alta calidad. Está bueno, ayuda, pero requiere experiencia, requiere tiempo y requiere realizar un esfuerzo en aprender cosas nuevas. Leer guías relevantes, leer guías que tengan que ver con lo que ustedes van a hacer, si es que no son expertos, no se quieren hacer expertos en el área de seguridad, y obviamente si quieren ser expertos en el área de seguridad, ir derecho a los libros de seguridad, empezar por los más nuevos y empezar a ir para atrás. Si ustedes agarran un buen libro, ese libro debiera darles referencias a otros libros o otras guías. Y obviamente reforzar o seguir estándares de seguridad leyendo libros, leyendo posts, leyendo las cosas de la herramienta, vía peer review, o sea, co-review entre pares, que pares les aconsejen, etcétera. Esas serían como más o menos las conclusiones de todas estas slides. Y les dejo otra vez la bibliografía que más o menos usé para elaborar esto.